Hola, buenas, bienvenidos a mi canal. Hoy os voy a hablar de una entrevista a Javier Sierra. Javier Sierra, como sabéis, es un periodista y se hizo famoso, o por lo menos yo lo conocí a través de los programas que hacía en Cuarto Milenio. Eh, y bueno, la verdad es que siempre me ha gustado la forma de hablar que tiene y pausada, tranquila. Y bueno, este vídeo quiero hacerlo porque, bueno, como sabéis, soy estudiante de Geografía e Historia en la UNED y le hacen una entrevista en la revista muy interesante sobre lo que piensa sobre el coronavirus, ¿no? Sobre todo esta pandemia que en el año 2020 está en el mundo, está asolando el mundo. Y la verdad es que es reconfortante ver la opinión de un historiador, ¿no? La opinión de alguien que trata el virus, que trata la pandemia con visión histórica, ¿no? Y te hace una especie de review, ¿no? Te vuelve hacia atrás y te coloca en el sitio, nos coloca en el sitio que tenemos que estar, ¿no? Bueno, voy a hacer un pequeño análisis de la entrevista, me encanta, me ha encantado mucho, me ha abierto mucho la mente, espero que a vosotros también. Y bueno, tengo que recomendar, aunque no me lo he leído todavía, el libro de Javier Sierra, El mensaje de Pandora, que es un poco el motivo de esta entrevista, ¿no? Una de las primeras cosas que dice en la entrevista es que tenemos que convivir o que hemos convivido siempre con las bacterias y con los virus y que de hecho podría ser, se especula que podría ser el inicio de la vida en el planeta Tierra y que esta fue venida de algún meteorito, los virus y las bacterias venidas de algún meteorito de fuera de la Tierra. Es una teoría que siempre se ha manejado. Yo, la verdad, no tendría datos suficientes, no podría tener una opinión suficiente. Recuerdo que soy estudiante de historia. No, lo que veis aquí es mi opinión. Lo que sí que es verdad que hay una película muy interesante que es Prometheus, que recomiendo que la veáis y que baraja esa posibilidad. Bueno, la da por hecho, ¿no? De hecho, hay voces que dicen que cuando se ha analizado algún meteorito que ha venido de fuera y se han analizado virus o bacterias, que ha sido contaminación terrestre. Bueno, realmente no existiría esta contaminación terrestre si pensamos en un pensamiento más cosmoglobal o cósmico, ¿no? En el que todo es uno, que no puede haber contaminación porque ya vino antes. Bueno, es un poco complejo, ¿no? Pero bueno, hablaría un poco pues que los virus y las bacterias están entre nosotros desde el inicio de la vida, desde la vida unicelular. Bueno, la verdad es que da un dato también curioso. Dice que 6 millones, que hay 6 millones de mundos solo en la Vía Láctea que podrían albergar esos virus y bacterias, por lo tanto vida. Así que la probabilidad es alta, ¿no? Quiero decir que haya podido venir en un momento dado un meteorito con un tamaño considerable cargado de virus y de bacterias y que haya explotado la vida en el planeta Tierra y que nosotros seamos consecuencia de esa explosión. Bueno, interesante, cuanto menos, y la verdad es que te hace pensar, ¿no? Otro de los ejemplos que pone Javier Sierra es que las pandemias son zoonóticas. ¿Qué quiere decir zoonóticas? Que provienen del animal. En este caso, la pandemia del SARS-CoV-2, coronavirus, proviene supuestamente de un pangolín o de un murciélago. No podría asegurarlo, ¿no? Supuestamente. Eh, y ¿desde cuándo pasa esto? Pues pasa desde el Neolítico. Es algo que no se tiene que dejar pasar porque el Neolítico, todos sabéis que es el paso de ser cazadores-recolectores a dominar la agricultura o hacernos dueños de la agricultura y la ganadería, y se da un paso de gigante. Yo creo que como nunca se ha dado en la historia de la humanidad, y comenzamos a convivir con los animales. Ya no los cazamos y los cocinamos, empezamos a convivir con ellos. Y de ahí que algunos virus salten al humano, muten y comience, pues digamos, una selección natural, ¿no? Ahora hablaremos de la selección natural de Darwin. Pues sí, es cierto, el neolítico, además es algo que hay muchas voces críticas con el neolítico porque dicen que es cuando empezó a fastidiarse todo, ¿no? Cuando digamos empezamos a ser productores en masa. Bueno, yo creo que el neolítico, es mi opinión, está dentro del ADN del Homo sapiens, porque si veis el mapa del neolítico, que se supone que se supone porque evidentemente empezaría mucho antes de 8500 antes de Cristo, en pueblos, en culturas en las que no había relación, el neolítico igual se desarrolló. Por lo tanto, estábamos predestinados a dominar a la agricultura y la ganadería.
Evidentemente, el neolítico, tengo que hacer una pequeña reflexión. No podemos datarlo, o yo por lo menos, con todo lo que he estudiado al respecto, no podríamos decir que hay una fecha categórica de 8500 a.C. Hombre, si lo preguntan en un examen habrá que ponerlo. Pero, por ejemplo, en este libro que hoy os quiero recomendar, que es La historia empieza en Sumer, de Samuel Noah Kramer, en Sumer, Sumer es, bueno, Mesopotamia, Irak, lo que es hoy en día Irán, Irak. Claro, la historia empieza cuando dicen los historiadores que empieza cuando empiezan a la escritura, pero evidentemente la historia, como se puede observar aquí con el Neolítico, empieza mucho antes. La historia empieza cuando empezamos a escribir y cuando se encuentran las primeras tablillas escritas en cuneiforme en lo que hoy en día es Irán, Irak, bueno, ciudades Uruk, eh, todo lo que es el creciente fértil, ¿no? Pero realmente la historia empieza con el neolítico o la historia importante, el gran cambio es el neolítico. No es escribir ni siquiera el fuego. Yo creo que es dominar los animales, convivir con ellos. Y es cuando empiezan las bacterias y los virus de los animales empiezan a interactuar con el hombre. ¿Qué es lo que sucede ahora? Pues que ahora tenemos una pandemia y queremos buscar explicaciones, queremos buscar el porqué y realmente una de las cosas que podemos hacer muy sanas y muy inteligentes es volver atrás y ver otras pandemias que han ocurrido en el mundo, ¿no? Y esto nos lo recuerda Javier Sierra en la entrevista. Nos habla de la peste negra y nos habla de la gripe española. Bueno, la peste negra, la verdad es que, bueno, uno de cada tres europeos murió. La verdad es que fue, la verdad, grotesco. Y la verdad es que no recuerdo yo ahora mismo una pandemia tan gigante como la peste negra. De hecho, se cambiaron muchas cosas después de la peste negra. Se inventó la medicina y los artistas también incluso cambiaron de su forma de representar el arte. Por ejemplo, tenemos en Alcañiz unas pinturas relacionadas con la peste negra, pues bueno, verla que poca explicación necesita, ¿no? Una imagen vale más que mil palabras, ¿no? Y después la gripe española, por ejemplo, que bueno, que no es que sea, es española básicamente porque España decidió contar todos los muertos de gripe y otros países no lo hicieron y entonces España se llevó la palma. No sé si la historia se repite, pero la historia tiende a repetirse. También la forma de contar, la forma de contabilizar, la forma de expresar los números y las cifras hizo que los focos se centraran en el 1918, que fue la gripe española, en España, porque había muchos muertos. Bueno, una imagen que refleja también lo que se vivió y muy parecido a lo que se ha vivido ahora, o me recuerda, por ejemplo, a IFEMA, ¿no? Al hospital de campaña de IFEMA. Bueno, Javier Sierra, además, desliza algo muy importante y cambia para mí la forma de estudio o coloca un ítem más en el tema de la desaparición de civilizaciones. Por ejemplo, que hay una civilización que va ligada a la griega, que es la cretense o la minoica, en la isla de Creta. Había palacios, había un sistema de gobierno, había un sistema de cambio. Bueno, en general había no es motivo de este vídeo, la civilización minoica preexistía antes que la griega. Y de repente, esa civilización, que era pacífica, en la que no entraba en guerras, en la que no entraba conflicto, de repente desaparece. Claro, cuando los manuales de historia te dicen, bueno, pues un volcán, un cambio climático, una posible invasión y tal, pero muy probablemente estemos ante una pandemia en la que se diezma la población y los que quedan se marchan porque tienen miedo o porque piensan que van a morir. Y de ahí nos podemos ver las imágenes del Paseo de la Castellana en Madrid vacío, la Gran Vía o las Ramblas de Barcelona vacías y todas estas imágenes tan duras y que tanto daño psicológico nos han hecho de ver las calles vacías, ¿no? Y muy probablemente Javier Sierra da en el clavo diciendo que la desaparición de algunas civilizaciones podría estar ligada a pandemias que no han quedado registradas, porque como ya os he comentado, la historia comienza cuando comenzamos a registrarla, cuando comenzamos a escribir. Lo que pasaba antes, pues como dice el dicho, ¿no? Las palabras se las lleva el viento. Bueno, la entrevista sigue hablando de que todas estas pandemias
surgen para bien, ¿no? Por ejemplo, después de la gripe española surgió el sistema de salud que tenemos. Por lo tanto, hay que esperar, o es de esperar, que cuando acabe esta pandemia haya como un resorte, haya como un golpe de efecto y se cree algo bueno, algo positivo. Evidentemente tenemos que pensar así. Me guardo mi opinión al respecto porque creo que es demasiado pronto para decir qué es lo que va a pasar dentro de una semana o incluso dentro de dos, pero se espera algo bueno, se tiene que esperar algo bueno. Ya os digo, con la gripe, con la peste negra se inventó la medicina y después en 1918 con la gripe española, España reaccionó y creó el sistema de salud parecido a lo que tenemos ahora. Bueno, eh, otra de las cosas que se habla en la entrevista, y yo me encanta porque yo soy darwinista, creo mucho en la filosofía y en la idea de Charles Darwin, en su teoría de las especies, su teoría de la evolución, que evidentemente está ligada a lo que está sucediendo ahora con el virus y con el número de fallecidos, porque realmente podríamos estar ante una selección natural o podríamos estar ¿por qué no decirlo? Ante una prueba de hasta cuándo vamos a resistir con el virus. El virus, mucha gente dice que va a vivir con nosotros, por lo tanto, el que se adapte, el que viva con él, el que lo pase de alguna manera, más bien o más mal, pues va a crear algún tipo de inmunidad o algún tipo de recuerdo en su organismo que va a transmitir a las nuevas generaciones. Por lo tanto, estaríamos hablando de la teoría de Darwin, de la teoría de la evolución, que sí que es verdad que quiero hacer un pequeño inciso porque muchas veces decimos, no, la teoría de Darwin, la teoría de la evolución de las especies. Bueno, Darwin, aparte de hacer su viaje en el Beagle por todo el mundo y comprobar que había muchas especies que eran iguales, por ejemplo, en las Galápagos descubrió lagartos iguales, pero con pequeñas diferencias, lo cual le hizo pensar que más que una evolución de las especies, lo que había era una adaptabilidad al medio, que es realmente la teoría o sea, lo que hay que entender de Darwin, ¿no? No simplemente decir, no, las especies evolucionan y el que no evoluciona pues se muere y se aparta y no. Tiene más éxito evolutivo o tiene una tasa de reproducción mayor el que tiene más éxito. ¿Qué es lo que sucede? Pues que la selección natural tiene dos variables. La variabilidad natural hereditaria y la tasa diferencial de éxito reproductivo. ¿Esto qué quiere decir? Pues más o menos lo que he comentado, ¿no? Que los que mejor se adapten a los nuevos cambios, ya sea un virus, ya sea una temperatura elevada, un estadio de humedad mayor o menor, eh, van a poder transmitir a sus herederos, evidentemente en un largo espacio de tiempo, esa, esa virtud, ¿no? Y muy probablemente estemos hablando, ya volviendo al coronavirus, que dentro de X años, no puedo decirlo, si el virus todavía está y no se ha erradicado, como otros virus que sí que se han erradicado, muy probablemente dentro de X años las personas que nazcan con esa inmunidad, ¿no? Muy probablemente, ¿no? Si hacemos caso a Darwin, ¿no? Bueno, pues nada, ya para acabar y para no hacer muy largo el vídeo, quiero hacer mención a que realmente no vamos tan rápido. En general, en algunas cosas sí que vamos rápido, pero por ejemplo, hasta 1943 dice Javier Sierra que en la entrevista que no se descubrió el virus de la gripe, se intuía, podía estar, había gente que moría por eso, pero no se descubrió el virus. Entonces, la historia de los virus es todavía muy reciente. No, a nivel histórico todavía hay mucho que decir, ¿no? Y bueno, hasta aquí lo que yo os quería comentar sobre la entrevista a Javier Sierra, siempre desde la opinión de un estudiante de historia que todavía tiene la mente, o intenta tener la mente muy, muy abierta. Espero que les haya gustado el vídeo, espero que les guste la historia y hasta otra ocasión.